open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Hey, 'cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete.
Horacio Lalia es un dibujante de historietas argentino que desde muy chico se inclinó por el dibujo, pero el mayor empuje para su futuro profesional lo tuvo a los 16 años, cuando comenzó a ser ayudante de dos profesionales de dibujo reconocidos en su país, Eugenio Zoppi y Alberto Breccia. Estudió algunos meses en la Escuela Panamericana de Arte y luego 2 años en el IDA, Instituto de Directores de Arte. En 1964 publicó su primer trabajo, una historieta bélica, en Hora Cero, y después de 2 años comenzó a colaborar con la editorial Columba. Al poco tiempo se sumó como ilustrador de la sección Ciencia Viva del diario La Razón y colaboró con Oesterheld, primero en un proyecto para Chile y después en 1969, ilustrando un libro del sargento Kirk para la filial mexicana de editorial Bruguera. Por un tiempo se mantuvo alejado del dibujo profesional, con excepción de algunas ilustraciones, mientras llevaba adelante un negocio familiar de repostería, pero luego decidió volver al dibujo con el editor de la revista Scorpio, Alfredo Scuti, quien le da un espacio en su publicación donde colaboró en un comienzo con historietas unitarias, y ya en 1975 comenzó a dibujar la serie Necrodamus, personaje creado por Héctor Germán Oesterheld, originalmente publicado en la Scorpio italiana y luego reproducido en su homónima argentina. Horacio Lalia. Este gigante argentino ha sabido cosechar muchos éxitos durante lo largo de su carrera y estamos seguros que seguirá deleitando a todos sus fans con muchos éxitos más. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más a Noche Comics, otro jueves lleno de sorpresas, de invitados, de bonitos momentos. Hoy contamos con un gran invitado, una leyenda del cómic. Tenemos el agrado de contar con... No les voy a decir quién es, porque antes de decirles quién es, vamos a ver un video de otro amigo de Comic Con Ecuador argentino que va a presentar a nuestro invitado de hoy. Hola amigos de Ecuador, me alegra mucho que hoy van a compartir un rato con el gran Horacio Lalia, dibujante de lo terrorífico, de lo macabro, de lo gótico, de lo barroco, dueño de una ambientación preciosista y amante del claroscuro. Él también fue el modelo del rostro de Mort Cinder, de Alberto Breccia, un clásico de la historieta mundial. Horacio, te mando un gran abrazo y espero que cuando pase la pandemia nos volvamos a ver y charlar como siempre, que es un placer para mí. También un gran abrazo para todos los amigos de Ecuador. Bueno, entonces ahí tuvimos unas palabritas de Marcelo Cruzín, introduciendo a nuestro invitado de hoy. Entonces, gusto contar contigo, Horacio Lalia, para todo el Ecuador. Entonces, bienvenido, Horacio. Horacio, ¿cómo estás? Queríamos hoy hacerte varias preguntas. Tenemos el honor de tenerte con nosotros esta noche. Eres realmente una de esas leyendas del cómic y queremos que nos cuentes un poco acerca de ti. Entonces, una primera pregunta que tenemos es, cuéntanos desde qué edad te introdujiste en el mundo del cómic y por qué, cómo llegaste a ser tan famoso. Bueno, gracias por un lado, pero no creo serlo tanto. Lo que pasa es que son muchos años de trabajo, ya son 55 años de trabajo, para 56 que se cumplen este año. Mi debut fue en el 64, en el año 1964, en la revista Hora Cero, que es una mítica revista argentina que creo que ustedes también la conocen, o por lo menos lo han sentido nombrar. Es una vieja revista que empezó en el año 56. Lamentablemente, después en el año 65, 64, 65, desapareció, pero estuvo 10 años y hizo un cambio muy importante y muy grande en Argentina, evidentemente, ¿no? En la parte editorial. Bueno, mis comienzos, es decir, yo era un muchacho, un chico que dibujaba, y justamente por esa suerte
podríamos decir que tiene uno, porque el factor suerte es importante, no cabe ninguna duda. En el barrio, en la zona donde vivo yo, había amigos que sabían que yo dibujaba. Y había un dibujante que trabajaba en la zona que yo no sabía. Yo soy de Ramos Mejía. Ramos Mejía es la ciudad del Gran Buenos Aires, está a 10 minutos de Capital Federal. Y bueno, le habló a la señora porque el papá tenía un almacén, era clienta esa señora, este chico le habló, pues, y así surge el contacto. Cuando yo lo voy a ver, porque esta persona me quiso ver, dijo que sí, que tenía interés, me entero que era Eugenio Zoppi, que en ese momento estaba haciendo Mr. X, que es un personaje que después fue revista, muy importante, cosa que yo no sabía, me enteré en ese momento. Bueno, fue así como me mostré el trabajo. Yo no había estudiado dibujo, sí dibujaba por afición. Y le gustó lo que hice, me dijo, bueno, yo lo voy a llamar. Siempre cuando a uno le dicen eso, yo lo voy a llamar, es un poco como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver cuándo sucede. Bueno, tuve la suerte que al mes aproximadamente me llamó, porque se iba el ayudante de él justamente para publicar en Hora Cero, y me ofreció la posibilidad de empezar con él. Y bueno, imagínense, yo en ese momento tenía 16 para 17 años, estaba por cumplir 17 años. Para mí fue toda una sorpresa que un dibujante profesional me tomara como ayudante. Yo ya te digo, no había estudiado dibujo. Pero ahí no termina la cosa, porque alrededor del mes aproximadamente lo viene a visitar un concuñado de él. Es decir, él estaban casados con dos hermanas, que era Alberto Breccia, que también vivía en la zona. Es decir, vivíamos en un triángulo de 14 cuadras aproximadamente. Y bueno, me lo presentó, estuvimos charlando y volvemos a tocar un poco el factor suerte, porque el ayudante de él a los 3 meses se va también para publicar en Hora Cero. Entonces me empiezan a compartir, por intermedio de Zoppi, me empiezan a compartir los dos como ayudantes. Ahí sí, después ya, cuando trabajo con Alberto Breccia, hago la Panamericana de Arte, estoy en IDA, siempre con él como profesor, y estuve 3 años, del 57 al 60, trabajando con los dos. Y después del 60 al 63 seguí trabajando con Alberto Breccia, como ayudante siempre, ¿no? Así que tuve 6 años de ayudante de los dos y de Breccia al final. Y en el 64, bueno, ya había empezado a hacer algo para Inglaterra, a través de Breccia, empezó a hacer algún trabajo. Un personaje muy conocido de Inglaterra, que era sargento de esos, y ya era como una especie de debut. Pero mi debut realmente fue en el 64, porque lo veo al señor Germán Oesterheld, Héctor Germán Oesterheld, gran figura, que yo ya lo conocía del estudio de Alberto Breccia. En el año 59 lo conozco porque él venía de visita y estaban preparando lo que después fue Morcinder, que fue un personaje, o es un personaje, muy conocido mundialmente y que tuvo mucho éxito. Y a mí me tocó estar ahí. Tuve la suerte de estar ahí. Todos me preguntan cómo era el tema. Y bueno, yo en ese momento era el chico que era ayudante de Alberto Breccia, estudiante de la Panamericana. Bueno, me tocó estar ahí, así que era la suerte. Esos fueron los comienzos. En el 64 ya comienzo a publicar. No tengo la suerte de seguir en Hora Cero, porque en el segundo número que yo voy a publicar cierra Hora Cero, cosa que yo no sabía. Pero no cerró porque empecé a trabajar yo. Vamos a aclarar esto, porque si no va a ser un tema. Esto es una broma. Y bueno, allí entré en Columba, que es otra editorial cerrada ya, que era muy conocida, y supongo que ustedes la sintieron nombrar también. Y bueno, y ahí sigue mi carrera, es decir, del año 64 hasta ahora, por suerte, trabajando bien. Entro en Record, en la editorial Record, en el año 73, y a partir de ahí hago mi recorrido casi por más de 20 años en esa editorial. Después vuelvo a Columba, y ya en el año
96 aproximadamente, ya visitando Italia y viendo a los editores italianos, ya empiezo a hacer mis adaptaciones y ya directamente dejo de trabajar en Record también. Y ya trabajo prácticamente por mi cuenta, como les estaba diciendo antes, con guionistas amigos, de los cuales ya habíamos empezado a hacer temas de adaptaciones Yo ya venía haciendo adaptaciones solo, pero después empecé a trabajar con guionistas, a partir del 98 aproximadamente, con guionistas amigos, y seguimos en esa línea de trabajo. Bueno, no sé, hasta ahí más o menos le estoy tirando a grandes rasgos cómo es el tema. Mantienes las fechas súper claras y todo. Sí, lógico, claro, porque fueron ítems importantes en mi vida, pero lo cuento así un poco rápido porque si no es demasiado lenta la cosa. Entonces bastante más, como podríamos decir, más enredada, pero bueno. A grandes ¿Cuál preguntas ahí como para conocer más acerca de toda tu trayectoria? Una siguiente pregunta, y es, sabemos que fuiste la inspiración para un personaje y un cómic de trascendencia, que es Mark Cinder, este famoso personaje de Breccia y de Osterheld. ¿Cómo te sentiste al saber que fuiste esa inspiración? ¿Qué sientes en ese momento y qué sientes hasta ahora de saber eso? Bueno, justamente lo que le estaba comentando recién. Yo lo conozco en el 59, en el año 1959, en el estudio de Alberto Breccia o Oesterheld, porque justamente estaban charlando sobre ese personaje, estaban preparando ese personaje. Ese personaje después se hace en el 60 y se publica en el 62. Todo fue un poco así raro porque el personaje no salía. Es decir, no le salía a Breccia el personaje, no encontraba el personaje. El anticuario, que era el otro personaje, era la cara de él avejentada. Pero el personaje principal, que era Morcinder, no salía. Y bueno, de tanto tomar, porque tomábamos apunte para todo. Breccia siempre tomaba apunte hasta de la última figurita. Siempre tomamos apunte de modelo vivo. Yo a lo de Breccia, más que nada, trabajé como modelo. De cosas, aparte de hacer el trabajo de ayudante, que era hacer biblioteca, una serie de cosas, arreglar figuras, hacer fondos y todo ese tipo de cosas, más que nada era posaba. Y en esa pose, la cara que él encuentra, que siempre la hacía, que era la mía, la tiene que deformar. Yo era un chico de 20 años en ese momento, y tiene que sacar un personaje que tenía 40 y venía de la ultratumba. Así que tomó los rasgos míos, los fue desfigurando, los fue trabajando, y bueno, y así sale el personaje. Él tampoco me dijo, voy a tomar tu cara. La empezó a trabajar y así salió. Por eso yo decía que cuando pasa el tiempo y aparece esta noticia, todos me dijeron, ¿y vos estabas allí? ¿Qué te pasó? Justamente lo que me estaba preguntando Carlos en este momento. Y yo, chico, que yo me encontraba que estos dos monstruos, porque tanto Wester como Breccia ya habían hecho Sherlock Time, que es un personaje que también anduvo muy bien, yo llegué después de eso, y bueno, yo pensé que podía ser interesante. No tuvo el éxito en el 62, cuando se publicó en Mr. X, no tuvo el éxito que realmente tenía que haber tenido. Esto pasa cuando Breccia, a partir del 70, va a Europa, y ahí sí, el personaje realmente da un salto importante. Cuando él vuelve, ya era mucho más popular el personaje que cuando se había ido. Y entonces ahí empieza la historia. Pero no hay más que eso, evidentemente. Yo era ayudante de él y estaba en ese momento. Me tocó estar. Es parte de la suerte, nada más. Bueno, hay una pregunta intermedia. Tú dices que el personaje, digamos, lo diseñaron o sea, fuiste tú la inspiración a los 20 años, proyectándote a los 40. Exacto. Cuando llegaste a los 40 y lo volviste a ver, ¿sí habían atinado a cómo tú ibas a llegar a esa edad? ¿Te hacían justicia o te habían hecho quedar mal? No, lo que pasa es que ese personaje había que torturarlo. Era un muerto que venía de la ultratumba. Y si bien los rasgos eran bastante parecidos, el formato de cara, el mentón, el corte de pelo, las ojeras, eran otra cosa. Era toda la tortura
que había que hacerle al personaje. Que evidentemente yo a los 40, por suerte, no era eso, gracias a Dios, estaba bastante mejor. Bueno, entonces vamos a dejarlo que no hizo justicia, por suerte. No, por suerte no. A ver, vamos con nuestra siguiente pregunta. Entonces, en general, es conocido y reconocido por los temas de horror y suspenso. ¿Cómo llegaste a este mundo? Daniel ya se adelantó, ya te había preguntado eso detrás de cámaras, pero cuéntanos para el público. No entendí la pregunta, perdón. Eres muy conocido por la parte del cómic de horror y suspenso. ¿Cómo Sí. llegaste a ser tan reconocido en este tema y cómo te quedaste en este mundo? Nos contabas detrás de cámaras que pasaste por todo antes de. Entonces, cuéntanos un poco para el público. Correcto, bueno, justamente, yo como hacer hice casi todos los temas dentro de historieta, hice cowboy, policial, ciencia ficción. Lo que tenía mi trabajo y lo que tiene mi trabajo es el tema de los climas. Es decir, yo tengo mucho trabajo de climas en el trabajo y eso hacía que los editores pensaran que yo estaba apto para hacer cosas de terror. Que por supuesto a mí no me desagradaban ni me encasillaron, al contrario. Pero me daban temas de terror, aunque sea de todo. Por eso dije que a partir del 87, 88, empiezo yo a elegir de los cuentos de terror, empezar a hacer terror en adaptaciones. Ahí sí, ya directamente lo elijo yo. Elijo la parte de literatura de terror para poder hacer terror. Pero más que nada mi trabajo se basaba mucho en los climas que yo ponía y los que pongo, evidentemente. Si bien, como aclaré antes, los trabajos actuales son un poco más claros, un poco más limpios en ese aspecto, siempre está la parte de clima. Yo trato de no perder eso que fue lo que me llevó a hacer terror. Pero bueno, y a partir de las adaptaciones quedé como un personaje o un dibujante que hacía trabajos de terror. Y si bien hice bastante trabajo de terror y sigo haciendo algo, que lo actual no es terror completo, sino que tiene partes de eso, bueno, quedé emparentado con eso y bueno, y así estamos. Lo cual a mí no me desagrada, me parece bien. Pero bueno, es decir, lo que pasa es que la gente que yo le voy mostrando trabajos, a veces ven cosas de terror y a veces ven cosas que no son de terror, son trabajos un poco más de climas que de terror. Así más o menos aclaramos un poco cómo es el tema. Interesante. Bueno. Horacio, a pesar de haber empezado tan joven en el mundo del cómic, de la parte de ilustración de cómics, y haber tenido grandes maestros y haber hecho tantas adaptaciones, tantos cómics, ¿qué te hubiese gustado que alguien, cualquier persona, te dijera antes de empezar en esta industria? Perdón, no escuché la última parte porque se entrecortó, por favor. Tranquila, te vuelvo a repetir toda la pregunta. A pesar de haber empezado tan joven y haber tenido grandes maestros y haber hecho tantas adaptaciones y tantos cómics, ¿qué te hubiese gustado que te diga alguien, cualquier persona, alguno de tus maestros o alguien que te encontraste en tu vida antes de empezar sobre esta industria? Ese consejo que te hubiesen dicho, uy, no, los cómics son súper difíciles, no te metas, no sé, algo. No, al contrario. Es decir, a mí es decir, en la época en que yo comencé, es decir, que empecé a publicar en el 64, evidentemente ya había mucha gente que ya vivía de todo este tipo de cosas. Si bien en la familia de mi esposa dudaban un poco cuando yo estaba de novio qué era lo que podía llegar a pasar con esta profesión, yo le dije, señores, yo me hice dibujante con dos profesionales que tienen su propia casa, que trabajan y viven de esto. Así que de esto se puede vivir, no hay ningún problema. Porque me miran, dicen, dibujante, historieta, como diciendo, ¿te vas a ganar la vida con eso? Y sí, gracias a Dios me la pude ganar bastante bien la vida, por suerte, y me la sigo ganando. Así que la historieta fue siempre No, al principio siempre lo que me gustaba a mí era dibujar. Si bien yo era dibujante de chico, ya me gustaba siempre dibujar. Ahora, cuando empecé después con Sopi, después con Breccia, ahí sí, ya me decidí a hacer historieta. Es decir, que es la idea de contar dentro de lo que es el género de dibujo, contar. Ya no es la parte de ilustración, es la parte que hay que dibujar. Allí hay que contar, que es otra cosa completamente distinta.
Y a partir de estar con Brescia y hacer la Panamericana y todo, ya me dediqué directamente a la historieta. Ahí ya me volqué como género, ¿no? No sé si está contestada la pregunta. Sí, sí. Continuando con esto que nos comentas. A ver, arrancaste como muchos, como con este gusto y fascinación por el dibujo. ¿Cómo fue esa transición cuando empiezas a ser ayudante de Breccia? ¿Qué fue lo que más te costó de pasar de dibujar lo que a ti te gustaba o lo que se te ocurría a empezar a tener un guión, una estructura, la página? ¿Qué fue lo que recuerdas que te costó más en ese momento? No, evidentemente, claro, ya era otra cosa. Lo que tenía yo, que era la ventaja, que siempre en esa época era la ventaja. Lamentablemente en esta época no se hace mucho porque el tema del trabajo es distinto porque si bien los ayudantes ahora de dibujantes, en algunos casos hay, pero son muy pocos. Antes se acostumbraba mucho a tener ayudantes de dibujantes, y no por la producción que se hacía solamente, sino porque era muy común que el dibujante tuviera ayudantes, cosa que yo también los tuve. Pero a partir del año 90 aproximadamente, después yo empecé a trabajar solo. Y bueno, es decir, el trabajo ese me dio la posibilidad, es decir, ¿cuál era la pregunta? Perdón, es decir, la pregunta, el fondo de la pregunta. No, el punto era que era, o sea, una cosa es dibujar por gusto, está bien, y otra cosa es dibujar ya profesionalmente. ¿Qué fue lo que más te costó esa transición? Bueno, como yo lo tenía a Breccia de profesor, en la Panamericana y el IDA, estaba todos los días con él trabajando de cualquier manera. Y todo eso que él podía explicar en la clase, yo lo estaba viendo prácticamente porque trabajaba un tablero al lado del otro. Cosas que uno si no tenía que resolver en la casa. En mi propia casa tenía que ir resolviendo eso. Y yo tenía la posibilidad de estar, como le decimos normalmente, en la cocina. Es decir, en el lugar donde se produce la cosa. Y eso para mí, como para muchos otros dibujantes que fueron ayudantes y todo, era muy importante, cosa que no pasa lamentablemente con muchos chicos nuevos, que lamentablemente es es un trabajo que casi se perdió, porque si bien tienen ayudantes, son muy pocas la gente que tiene ayudantes. Y eso enseñaba mucho, porque uno veía trabajar al profesional al lado, veía cómo se bocetaba, cómo se trabajaba, y todo lo que nosotros recibíamos en la Panamericana, yo lo estaba viendo permanentemente todos los días. A mí me ayudó mucho, porque con lo que hacía con Sopio, con lo que hacía con Brescia. Eso para mí fue fundamental, muy importante. Ya, buenísimo. ¿Y cuál es esa obra que recuerdas con cariño? ¿Cuál es como esa obra, tu niña bonita? Bueno, es decir, mi niña bonita podría ser Necrodamus. Ese fue el personaje que en el año 75, justamente, en la editorial Record estaba trabajando Westergel, porque Westergel había picado un poco en Columba, estaba un poco después que se fue de Hora Cero, y después justamente en el año que yo entré, en el 73, en el 74 vino, yo entré en el 73, en el 74 él va a Record. Y en el 75 Scuti, que era el director, el editor, el director jefe, le encarga un trabajo para mí. Ya nos conocíamos, porque habíamos hecho cosas, aparte de Hora Cero, yo colaboré con él para trabajos para Chile a mitad de los 60, trabajamos con trabajo para México a fines de los 60, seguí teniendo una relación con él durante bastante tiempo. Después dejé de verlo y me lo encuentro otra vez en Record. Y ahí le encargan ese personaje, y ese personaje para mí es el personaje insignia, porque con ese personaje, que gracias a Dios empecé a trabajarlo, fue muy bien, anduvo muy bien en Italia. Cuando fue a Italia, primero se pasó allá y después se estrenó acá. Porque Scorpio, que era la revista nave de esa editorial, primero sale en Italia y después sale en la Argentina. Y el personaje empieza a funcionar muy bien. Y gracias a ese personaje me empiezan a conocer mucho más profesionalmente. Así que yo tengo un gran cariño por ese personaje, que siempre me preguntan, y todo es el personaje bandera, es insignia, el que me van preguntando, Necrodamus, que yo creo que me han dado algunas páginas de las que le mandé. Creo que le mandé algo de Necrodamus. Bueno, está esto, está también Inspector Bull, que es una cosa que me gusta, y Belzarek, que es un personaje que justamente ahora se ha editado el libro, un
personaje que hicimos con Gustavo Jim, que es guionista, y lo hicimos para Francia en el 99 y se publicó hasta el 2002 aproximadamente. Salieron 2 álbumes y acá salió, en realidad eran 3, no se hizo el tercero allá por un problema que después vendieron la editorial, cambió la editorial, no se hizo la tercera parte, pero ahora salió el año pasado completo en blanco y negro, porque allá se hizo en color. Salieron en blanco y negro, acá en Argentina lo editamos con Gustavo Jim, le editamos ese personaje. Y también, un personaje que me gusta mucho. Y lo que estoy haciendo ahora, bueno, Krantz es otro personaje interesante, que es un personaje de probeta, que viene del futuro, a cambiar un poco los quiebres de la historia. Y también es un personaje que me gusta bastante. Como ustedes ven, también tienen esa cosa, si no es de terror, tiene un poco de ese tipo de cosas, ¿no? Ese personaje. Que ahora justamente tiene que empezar a publicar. Se publicó el primer álbum de esto hace 1 año y medio, ahora tienen que salir 2 álbumes más posiblemente este año. Ya si Dios quiere. Buenísimo. Nos comentabas ahorita que, bueno, trabajaste para editoriales en Europa, en México. Danos un poquito cómo era ese proceso de producción antes de tener, no sé, el tema del fax, el escáner, ¿cómo era en esa época? Correo, era lo único que había. Era correo. Es decir, había que mandar las páginas, se recibía el material por correo y había que mandar las páginas por correo. Correo privado, no correo tal, sino correo privado, pero se trabajaba en correo privado. E inclusive se trabajó hasta principios de este siglo. En Italia yo seguía mandando material a fines del siglo pasado, estamos diciendo, es increíble. Y a principios de este siglo, 2002-2003, Italia entró después de Estados Unidos con el tema de todo lo que es en la actualidad con respecto a la web, a todo y decididamente había que trabajar con el correo. Así que era, por primero se mandaba el correo, se mandaban las páginas. Y ahí los tiempos, o sea, se iba y esperabas más o menos cuánto para que hubiera un poco de retroalimentación de tu editor. Correcciones, comentarios. O nos comunicábamos por teléfono o nos comunicábamos por carta. Ese era el directo con los editores, que generalmente era por teléfono. Cuando yo trabajaba con editores para afuera, generalmente tenían gente acá que hacía la recepción y nosotros trabajamos con esa gente, a través de esa gente, para los editores de afuera. Es decir, si bien tratábamos con editoriales, por ejemplo, como me tocó a mí hacerlo en Francia, había personas que trataban a los dibujantes extranjeros y conocían el idioma. Entonces hablaban castellano y no había ningún problema, podíamos hablar perfectamente. Pero todo se manejaba de esa manera. Era todo por correo o teléfono, o carta, por supuesto, también. Así que estábamos en esa época, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Ahora ya las páginas no salen de acá, sino que salen por mail, y bueno, en ese momento había que entregarla todo por correo. Pero bueno, es una gran cosa, porque las páginas, por ejemplo, quedan acá. Ya desde el año 96 aproximadamente, 90, diríamos, yo recuperé todos los originales en el sentido de que ya no di más originales. Ya trabajábamos a través de las fotocopias, los escaneos y la fotocopia, como se trabaja actualmente. Ya a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Yo empecé a recuperar ya los originales, gracias a Dios. Cosa que antes no pasaba nada. En los diarios, normalmente, el que trabajaba en diario, en tira de diario, le devolvían el material, pero en las editoriales, el caso de Columba, el caso de Record, hasta fines de los 80, principios de los 90, no se entregó material. Y a mucha gente le siguieron manteniendo el material, no se lo entregaba. Bueno. Sí, justo también antes de empezar hablábamos que tú sigues trabajando con tinta, blanco y negro, y nunca migraste al digital, entonces tu obra es realmente única, ¿no? ¿Cómo te sientes en ese sentido de seguir haciendo de manera tradicional con tinta y papel?
Lo que pasa es que yo he probado con algunas cosas en la web y todo, pero uno ya es grande para eso, entonces me cuesta mucho el tema ese. Yo creo que el lápiz, el papel y la tinta son por ahora, después lo veremos, no se puede hablar porque todo es avance y el avance uno no lo puede parar con la mano. Esto va siendo así. Yo tengo a mi nieto que está trabajando y está trabajando muy bien y va a publicar ahora dentro de poco. Y bueno, él ya tiene otra línea, pero sigue trabajando también con papel, lápiz y tinta. Estamos haciendo en el curso, así que hay que trabajar con eso. Le digo, la base hay que hacerla. Después lo demás viene solo. Claro, ellos andan con el tema de la computadora, manejan una cosa, manejan otra. Es más, están manejando esto, evidentemente. Si no me está dando, es un problema. Y bueno, a ver, ¿por dónde seguimos? A ver, cuéntanos un poco esta experiencia de trabajar en adaptaciones de Lovecraft. ¿Cómo fue toda esta experiencia? No, fue interesante, fue una experiencia bárbara. Lo de Lovecraft viene un poco por añadidura, no es porque yo elegí a Lovecraft. Es decir, el tema cuando yo empiezo a trabajar en las adaptaciones, llevo las adaptaciones a Europa, yo en el 96, los italianos les interesa, porque yo llevaba ese proyecto y a otros les interesa el proyecto de las adaptaciones, y yo empiezo a trabajar con eso, pero ya había pasado por España, y evidentemente había un editor que se interesó en el material y me hizo de agencia, es decir, me regenteó el material, me empezó a trabajar el material porque le gustaba, y así surge el trabajo de Francia, porque él trabajaba para las distintas editoriales, lo ofrece en Francia, y en Francia les gusta. Lo único que me piden es que si yo podía hacer un álbum de Lovecraft. Y de Lovecraft en ese momento yo tenía 1 o 2 trabajos hechos nada más. Y me tuve que poner a trabajar en otros 5 o 6 trabajos, porque creo que llevaron 7 trabajos el primer álbum, para poder hacer Lovecraft. A través de eso hicimos 3 álbumes de Lovecraft, prácticamente con ellos. Y entonces es cuando me volqué más a Lovecraft. Y también a Poe, porque si hicimos algo de Poe, pero lo conocía mucho yo a Poe. Recién en el 2002, al cumplir el centenario, el 150 aniversario de la muerte de Poe, hicimos un álbum de Poe. Pero yo a Poe ya lo tenía muy conocido. Y eso es un poco lo que a mí me tira a hacer Lovecraft y hago más, pero no fue por una elección inmediata, sino porque si yo hubiera elegido un trabajo, ellos decían que el pasaje de la literatura, la historieta, era ideal Lovecraft. Entonces por eso les interesaba mucho que yo adaptara a Lovecraft. Y así empezamos. Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una pregunta ahora un poquito fuera de tu línea de trabajo. Cuéntanos un poquito de haber involucrado en algún momento en todo este tema de superhéroes. ¿Cuál hubiera sido esa saga a la que te hubiera gustado involucrarte? Bueno, el tema de superhéroes fue una cosa que a mí nunca me llamó demasiado la atención. Es decir, si bien probé en algún momento, y estuve en Estados Unidos también, y hubo posibilidades en algún momento de hacer algo, a mí me hubiera gustado hacer Batman, por ejemplo. Uno de los pocos me hubiera gustado hacer. Y algún otro que por ahí andaba de vuelta. Es decir, había gente que ese trabajo lo podía hacer mejor que yo o lo sentía más que yo. Por eso yo nunca anduve con los superhéroes, con el tema de los superhéroes. Es decir, estuve a punto de un par de muestras de distintas cosas, pero nunca seguí intentando con el tema de los superhéroes. Pues me parecieron que, ya te digo, no creo que podía hacer otra cosa si estaba la posibilidad de hacer un Batman o de hacer un Hellblazer, alguna cosa, o Stingray, pero no me llamaban demasiado la atención. Si bien trabajo para Estados Unidos, pero estoy trabajando con un profesional que es guionista y tiene su propia editorial, hace muchos años ya de esto, del año 2003, hemos sacado varios libros, y estoy haciendo cosas que están emparentadas un poco con el terror, con el suspenso, y bien, pero no tiene que ver porque Estados Unidos produce cosas totalmente disímiles, no
no solo superhéroes. Generalmente mucha gente se cree que Estados Unidos hacen superhéroes, nada más. No es así. Superhéroe es una cosa que realmente sobresale porque hay mucho, pero se hace de todo. Evidentemente se hace de todo. Yo estoy haciendo trabajo para ellos, para este editor, que no tiene que ver con los superhéroes. Y yo hace bastante tiempo que trabajo con él. Así que es distinto. Hay mucha gente que se cree que los Estados Unidos trabaja superhéroes, nada más. No es así. Sí, es verdad. Sí, el mundo del cómic es muy amplio y bueno, tú eres uno de los grandes exponentes en ese sentido también. Tenemos una última pregunta antes de una sorpresa final para ti. Y queríamos que nos digas qué consejos les puedes dar a las nuevas generaciones que se van a involucrar en el mundo del cómic. Bueno, esa es una pregunta, una cosa que en realidad siempre me hacen ese comentario. Lo que pasa es que el dibujo es algo que realmente se tienen que aprender las bases, o por lo menos sobre todo del tema de historieta, más que nada para interpretación y para contar. Pero esto es trabajo. Cuando uno aprende los ítems o lo que va enseñando, y es que se puede decir enseñar, porque yo creo que lo que se hace, yo tengo taller también de historietas de hace muchos años, yo creo que es guiar, orientar al alumno que viene con todas sus ganas, su trabajo y todo, y es la orientación que uno le va dando. Eso de enseñar es un poco relativo, o por lo menos lo que pienso yo. Y bueno, es decir, yo le digo que lo que tienen que hacer es trabajar, practicar y trabajar mucho y estudiar, evidentemente. Que vayan viendo, no hay otra cosa. Esto es, aunque duela, sudor y sangre, como digo siempre. Si no, no sale. Es decir, al aprender básicamente lo que tienen que aprender, básicamente para poder trabajar, hay que ponerse a trabajar y a practicarlo. Y todo sale por el tablero. Y ahí tiene que salir. Si no, de otra forma, es muy difícil. Así que es trabajo y trabajo, evidentemente. Yo creo que es lo mejor que les puedo decir, porque, bueno, a través de mi experiencia la cosa pasa por ese lado. Bueno, Horacio, ahorita como para cerrar la noche de hoy, la entrevista, tenemos un videíto, un par de mensajitos de un par de amigos tuyos y de amigos de Comic Con. Nos están viendo porque ya pusieron en comentarios, grande Horacio, te queremos, entonces nos están mirando. Bueno, ya vamos a ver de quién se trata de todas maneras. Entonces vamos a cortar un momentico y vamos a dejarlos con estos mensajes de estos amigos. ¿Cómo no? A ver, ahí va. Hola Horacio, Horatius, como nos gusta decirte con el tío Nico. Bueno, por si no me reconociste con esto, soy Germán. Y bueno, te hago este videito, no soy muy bueno haciendo estos videos, pero quería dejar asentado que has dejado una huella en todas las generaciones que te siguieron acá, tanto en el país como bueno en el mundo, digamos, con tu arte. Te has ganado el título del maestro del terror por lo gran profesional que sos y por cómo contás esas historias tan tétricas. Mira, acá justo hay una página que nos has regalado a mí y a Laura, que estamos muy agradecidos. Y bueno, yo principalmente estoy agradecido muchísimo con vos porque hemos compartido muchos eventos y siempre estuviste ahí para darme algún consejo o algunas palabras de aliento, porque aparte de lo profesional que sos y que eso se ve en tu trabajo, en las historietas que la gente consume, a lo mejor lo que no se ve en esas páginas y en esos trazos es la calidad de persona que sos. Para mí sos un ejemplo a seguir, siempre estás ahí para tu familia, para tus amigos, para fanáticos, tenés el tiempo y tenés también el tiempo para hacer las maravillosas páginas que haces. La verdad que no sé cómo haces. Así que bueno, eso Horacio, ya lo sabés que te quiero un montón, que te admiro y que bueno, que no veo la hora que termine esta cuarentena para que nos juntemos a charlar de vuelta en persona. Un abrazo grande para vos y un abrazo grande para todo Ecuador. Nos vemos. Gracias. ¿Qué se puede decir de Horacio Lalia que ya no hayan mencionado mis colegas? Que es un artista épico con una trayectoria intachable de más de 50 años.
una inspiración para todos. A mí me importa más la parte humana, ¿no? Es un amigo, un gran amigo que siempre está presente con nosotros, que nos acompaña en los eventos, que es el espíritu de esos eventos, con el que disfrutamos, la pasamos genial. Un gran cocinero, por cierto, sus aptitudes culinarias son épicas. Hemos tenido la suerte de que nos cocine, de pasar momentos espectaculares, inolvidables, y de fortalecer la amistad entre grupos de colegas, historietistas, dibujantes, ilustradores. Todo eso gracias al tío Horatius, a quien queremos muchísimo. Inclusive tenemos un busto de Horatius, un tributo a su genialidad, a su trayectoria. Así que Horatius, me alegro mucho de que estés en esta charla ahí con los amigos de Ecuador Comic Con. Te mando un abrazo grande, sabes que te queremos un montón. Ídolo. Abrazo. Y que sigan los éxitos, siga enseñando, siga transmitiendo, siga inspirando a todos los que nos gusta este tan bello arte. Mando un abrazo grande. Bueno, eso fue dos amigos grandes de Comic Con Ecuador, Nico y Germán, enviándote saludos para ti. Lindos amigos. No, sobre todo es importante porque son jóvenes, y me jacto de tener muchos amigos jóvenes dentro de la profesión, a los que quiero y admiro también, porque son dos fenómenos, evidentemente. Estoy muy agradecido con esto. Bueno, les agradecemos a Nico y a Germán por el detallito, a Marcelo por ayudarnos y acolitarnos en esta noche, tener este mensajito para Horacio, que sin duda eso, una carrera de más de 50 años y que sigue activa, lo que nos cuentas. Que ha marcado muchas generaciones, y como tú lo dices, tienes amigos jóvenes que te quieren mucho. Y una de las cosas que queremos recalcar es que bueno, nosotros te conocimos hoy, o sea, habíamos seguido tu trayectoria, pero creo que cabe recalcar el gran ser humano que eres. Eso nos pidieron realmente nuestros amigos, que te digamos que es una cosa súper importante, la parte humana, y ha sido un gusto increíble tenerte esta noche. Bueno, yo les agradezco mucho, chicos. Son muy amables y gracias por la nota y bueno, y agradecido por los mensajes. Un gusto, cuando quieran. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por tu tiempo esta noche. Muchísimas gracias por todos esos horas y páginas que has generado a través con las que nos hemos entretenido mucho. Y bueno, a seguir esperando esas nuevas cosechas que estás por editar y compartir al mundo. Entonces te deseamos muchísimos éxitos. Y con ustedes, muchachos, en Ecuador y en todo el mundo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos la próxima semana acá en Noches de Cómics. Bye. Adiós.